Arturo Vega miraba el horizonte, donde 60 guerreros yaqui permanecían inmóviles en sus caballos, observándolo. Habían estado allí desde el amanecer, silenciosos como piedra tallada, sin avanzar ni retroceder, solo observando. Tocó la pistolera vacía a su lado, no por un arma que no tenía, sino para asegurarse de que se sentía igual de ausente. Ayer esa misma cresta estaba vacía. Ayer había tomado una decisión que parecía simple. Ayer había entregado su único caballo para llevar a una mujer yaqui herida a un lugar seguro, quedándose varado a 40 kilómetros del asentamiento más cercano. Ahora, esos 60 guerreros sostenían algo en sus manos que no tenía sentido. Cada uno llevaba una sola pluma negra, pero Arturo nunca había visto a los yaquis usar plumas negras para nada, ni para pintura de guerra, ni para ceremonias de las que había oído hablar. Nada. La mujer, Citlali, había susurrado su nombre antes de perder el conocimiento. No se encontraba entre ellos. Arturo había esperado flechas, había esperado gritos de guerra. Había esperado pagar por cruzar territorio yaqui, incluso con buenas intenciones. En cambio, solo lo observaban. Y ese silencio se sentía más peligroso de lo que cualquier grito de guerra podría ser jamás. Porque en todos sus años en la frontera, Arturo sabía una cosa que nunca cambiaba. Los yaquis siempre tenían una razón para todo lo que hacían. Cualquiera que fuera la razón que había llevado a 60 guerreros a sentarse en perfecta formación, sosteniendo plumas negras mientras miraban a un solo vaquero desarmado, era una razón que no podía comprender. Pero a medida que el sol de la mañana ascendía, proyectando largas sombras entre él y los silenciosos guerreros, Arturo comenzó a darse cuenta de que regalar su caballo había puesto algo en marcha. Algo que seguía reglas que no sabía que existían. Algo que exigiría de él más de lo que jamás imaginó posible. La pregunta no era qué querían de él. La pregunta era a qué ya había accedido, sin saberlo. El recuerdo de ayer ardía en la mente de Arturo mientras estudiaba a los inmóviles guerreros. Había estado cabalgando por el cañón cuando escuchó el suave gemido que resonaba en las paredes de roca. Siguiendo el sonido, la encontró desplomada junto al lecho seco de un arroyo, con la sangre manando de un tosco vendaje alrededor de su pierna. La herida parecía infectada y la fiebre le calentaba la piel al tacto. Cualquier hombre sensato se habría alejado. El territorio yaqui significaba la muerte para los intrusos, y ayudar a una de sus mujeres podría ser visto como un insulto, o peor. Pero algo en los ojos oscuros de Citlali lo detuvo. No exactamente una súplica, sino una especie de dignidad resignada que le hizo recordar a su propia hermana en sus últimos momentos. Arturo había subido a Citlali a su caballo sin decir una palabra. Ella estaba demasiado débil para protestar, entrando y saliendo de la conciencia mientras él guiaba al animal a pie por el terreno rocoso. Durante 6 horas, caminó junto a su caballo mientras ella se desplomaba en la silla, susurrando ocasionalmente palabras en yaqui que no podía entender. Cuando finalmente llegaron al borde de su territorio, marcado por 3 distintivas piedras rojas, la ayudó a bajar y la observó tambalearse hacia un grupo de chozas a lo lejos. Entonces hizo algo que todavía no tenía sentido para él. En lugar de llevarse su caballo de vuelta, le dio una palmada en el flanco al animal y lo envió tras ella. El caballo siguió a Citlali como un perro fiel. Y Arturo se quedó allí con las manos vacías, viendo cómo su única posesión valiosa desaparecía en tierra yaqui. Ahora, 18 horas después, le dolían las piernas de caminar toda la noche. Su agua casi se había acabado, y 60 guerreros yaquis lo trataban como una especie de acertijo que necesitaban resolver.
Las plumas negras captaban la luz de la mañana, pero su significado seguía siendo tan misterioso como el silencio que se extendía entre la cresta y el lugar donde se encontraba Arturo. Uno de los guerreros, un hombre con mechones grises en su cabello negro, levantó ligeramente la mano. Los otros respondieron al instante, cambiando sus caballos a una formación diferente. No amenazante, sino deliberada, calculada, como piezas moviéndose en un tablero de ajedrez, según reglas que Arturo nunca había aprendido. El guerrero principal comenzó a descender por la cresta, todavía sosteniendo su pluma negra. Los demás permanecieron perfectamente inmóviles, pero Arturo podía sentir su atención como un peso físico. Cada instinto le gritaba que corriera, pero ¿a dónde podría ir a pie en este paisaje infinito? A medida que el guerrero se acercaba, Arturo notó algo que le heló la sangre. El hombre llevaba un collar hecho de pequeños huesos y de su cinturón colgaba una cabellera de pelo castaño que le resultaba inquietantemente familiar. El color coincidía exactamente con el de Arturo, pero los ojos del guerrero no mostraban ira ni sed de sangre. En cambio, mostraban algo mucho más inquietante. Mostraban expectación, como si se supusiera que Arturo debía entender algo que permanecía completamente fuera de su alcance. El guerrero se detuvo a 3 metros de distancia y pronunció una sola palabra en yaqui. Luego señaló directamente al pecho de Arturo y la repitió, su voz con una extraña nota de reverencia que no tenía ningún sentido. La palabra yaqui flotaba en el aire entre ellos como un desafío que Arturo no podía afrontar. El rostro curtido del guerrero no mostraba agresión, pero sus ojos exigían algún tipo de respuesta que Arturo no sabía cómo dar. Detrás de él, los 60 guerreros montados permanecían tan inmóviles como estatuas, sus plumas negras creando un contraste espeluznante contra el áspero cielo de la mañana. Arturo carraspeó y probó el lenguaje universal de la paz, levantando ambas manos lentamente. No busco problemas. Ayudé a su mujer porque estaba herida. Es todo. El guerrero inclinó ligeramente la cabeza, como si Arturo hubiera dicho algo interesante, pero incorrecto. Repitió la palabra yaqui, esta vez poniéndose la mano sobre el corazón y gesticulando hacia la cresta, donde Citlali había desaparecido ayer. Cuando Arturo siguió sin mostrar comprensión, el guerrero hizo algo inesperado. Sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que un hombre usa cuando ha descubierto un secreto que lo cambiará todo. El guerrero metió la mano en una bolsa de cuero a su lado y sacó un objeto que le revolvió el estómago a Arturo. Era la brida de su caballo, la que había mandado a hacer a medida con las distintivas conchas de plata que su padre le había dado. Pero el cuero estaba ahora decorado con pequeños símbolos pintados que definitivamente no estaban allí ayer. El guerrero la sostuvo en alto y volvió a hablar, usando diferentes palabras en yaqui, pero con el mismo tono de reverencia. Señaló a Arturo, luego a los símbolos pintados, y de nuevo a Arturo. El significado era inconfundible. Esos símbolos representaban algo sobre lo que Arturo había hecho, y ese algo era lo suficientemente significativo como para llamar la atención de 60 guerreros. Desde la cresta descendió un nuevo sonido, un canto, voces agudas entrelazándose en una armonía que le erizó el vello de los brazos a Arturo. Pero no era un canto de guerra. Había oído cantos de guerra yaqui antes y no se parecían en nada a esto. Esta melodía transmitía celebración, gratitud y algo más que no podía identificar. Algo que sonaba casi como un lamento. El guerrero vio la expresión de confusión de Arturo y asintió con aprobación, como si la ignorancia de Arturo fuera exactamente lo que esperaba. Guardó la brida en su bolsa y sacó otra cosa, una segunda pluma negra idéntica a las que llevaban los otros guerreros.
Se la ofreció a Arturo con ambas manos, hablando suavemente en yaqui. Arturo se quedó mirando la pluma. Aceptarla parecía como aceptar algo que no entendía, pero rechazarla podría ser peor. El guerrero esperó pacientemente, aún sosteniendo la pluma entre ellos, mientras el canto desde la cresta se hacía más fuerte y complejo. Finalmente, Arturo extendió la mano y tomó la pluma. En el momento en que sus dedos la tocaron, el guerrero asintió con profunda satisfacción y se giró para hacer una seña a los demás. Al instante, toda la formación comenzó a moverse, no hacia Arturo, sino en paralelo a su posición, como si se prepararan para escoltarlo a alguna parte. Pero, ¿escoltarlo a dónde? ¿Y por qué aceptar una simple pluma? Se sentía como si acabara de firmar un contrato escrito en un idioma que no podía leer. El canto continuó, y Arturo se dio cuenta con creciente inquietud de que la melodía se acercaba. Más voces se unían a ella, provenientes de algún lugar detrás de él. Cuando se giró, su corazón casi se detuvo. Emergiendo de un cañón que ni siquiera había notado, había una procesión de mujeres y niños yaqui, liderados por un anciano que llevaba un elaborado tocado de plumas. Y allí, caminando junto al anciano, pero moviéndose lentamente debido a su pierna herida, estaba Citlali. Estaba viva, consciente y miraba directamente a Arturo con una expresión que mezclaba gratitud con algo que parecía inquietantemente lástima. El anciano del elaborado tocado se acercó a Arturo con pasos que sugerían ceremonia y propósito. Su rostro curtido llevaba el tipo de autoridad que proviene de décadas de tomar decisiones que afectan a tribus enteras. Detrás de él, la procesión de mujeres y niños continuaba su canto, pero Arturo podía ver que observaban cada uno de sus movimientos con intensa curiosidad. Citlali cojeó hacia adelante, apoyándose en su pierna herida pero moviéndose con determinación. Cuando llegó hasta Arturo, le habló en un español cuidadoso, con un fuerte acento, pero las palabras eran claras. Mi abuelo desea agradecer al hombre blanco que devolvió la vida a su nieta. Arturo sintió que su confusión se profundizaba. Solo ayudé a alguien que estaba herido. Cualquiera habría hecho lo mismo. Citlali tradujo sus palabras para el anciano, quien escuchó atentamente y luego habló en respuesta en yaqui. Su tono sugería que estaba corrigiendo algo importante. Citlali asintió y se volvió hacia Arturo, con los ojos oscuros, serios. Mi abuelo dice que hablas palabras que no son verdaderas. La mayoría de los hombres no habrían ayudado. La mayoría de los hombres blancos habrían pasado de largo, o peor. Pero tú diste tu posesión más valiosa para salvar la vida de un enemigo. Eso no es algo que cualquiera haría. Esa es la acción de alguien que sigue los códigos antiguos. El anciano se acercó y le puso una mano en el hombro a Arturo. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de una profunda emoción que trascendía las barreras del idioma. Citlali escuchó atentamente antes de traducir. Dice, has honrado la ley sagrada del regalo del caballo. Cuando un guerrero da su montura para salvar una vida, se une a esa vida y al pueblo de esa vida. No conocías esta ley, pero la ignorancia no altera tu vínculo. Ahora estás conectado a nuestra tribu de maneras que deben ser honradas. A Arturo se le secó la boca. ¿Conectado? ¿Cómo? ¿Qué significa eso exactamente? El canto se detuvo abruptamente y el repentino silencio pareció amenazador. El anciano estudió el rostro de Arturo durante un largo momento, luego dijo una sola palabra en yaqui. Cada guerrero en la cresta respondió, levantando sus plumas negras muy por encima de sus cabezas. El gesto parecía un saludo, pero Arturo sintió que había algo más que simple respeto. La expresión de Citlali se turbó mientras traducía. Dice, la conexión requiere una elección.
La ley sagrada exige que el dador del caballo demuestre ahora si su corazón realmente coincide con sus acciones. Si es así, se une a la tribu como familia. Si no... Hizo una pausa, mirando nerviosamente a los guerreros armados que los rodeaban. «¿Si no, qué?», preguntó Arturo, aunque sospechaba que no quería oír la respuesta. «Si no, el regalo fue una mentira, y las mentiras sobre cosas sagradas deben ser castigadas. El caballo te sería devuelto, pero su espíritu se consideraría envenenado. Serías marcado como alguien que roba el honor a través de una falsa generosidad». Arturo miró a los 60 guerreros, la mirada inquebrantable del anciano y el rostro preocupado de Citlali. Estaba atrapado entre dos opciones que no entendía del todo, opciones que cambiarían su vida para siempre. La pluma negra en su mano de repente se sintió más pesada que su caballo desaparecido y se dio cuenta de que su simple acto de bondad había desencadenado de alguna manera un antiguo ritual para el que estaba completamente desprevenido. El anciano volvió a hablar y esta vez sus palabras llevaban el peso de la finalidad. La traducción de Citlali golpeó a Arturo como un golpe físico. La ceremonia de elección comienza al atardecer. Hasta entonces eres nuestro invitado. Después del atardecer serás nuestro hermano o nuestro enemigo. No hay un tercer camino. La aldea Yaqui no se parecía en nada a lo que Arturo había imaginado. Escondida en una cuenca natural entre imponentes formaciones rocosas, consistía en chozas tradicionales dispuestas en patrones precisos que hablaban de generaciones de cuidadosa planificación. Lo que más le sorprendió fue la completa ausencia de hostilidad. Los niños lo observaban con abierta curiosidad. Las mujeres asentían respetuosamente a su paso y los hombres lo estudiaban con expresiones que sugerían que estaban midiendo algo que no podía identificar. Citlali caminaba a su lado, cojeando más intensamente ahora, pero con una determinación inquebrantable. Te preguntas por qué nadie muestra miedo o ira ante un hombre blanco en su lugar sagrado, observó ella. Arturo asintió. Se me había pasado por la cabeza. Esperaba algo diferente. El miedo y la ira son para los enemigos. Aún no eres un enemigo y aún no eres familia. Estás entre mundos, lo que te hace sagrado hasta que la ceremonia de elección revele tu verdadera naturaleza. Se detuvo junto a una gran hoguera donde varias mujeres preparaban comida. Mi abuelo quiere que entiendas a qué te enfrentarás al atardecer. Se acercaron a una choza más grande que las demás, decorada con símbolos que parecían contar historias que Arturo no podía leer. El anciano esperaba dentro, sentado en una estera tejida con varios objetos dispuestos ante él. Arturo reconoció la brida de su caballo entre ellos, pero también había otros objetos. Un cuchillo con un mango ornamentado, una pequeña olla de barro llena de lo que parecía pintura y un manojo de salvia atado con tendón. El anciano le hizo un gesto a Arturo para que se sentara frente a él. Cuando habló, su voz llevaba el peso del ritual y la tradición. Citlali tradujo con cuidado, deteniéndose con frecuencia para asegurar la precisión. Dice que la ceremonia de elección tiene 3 partes. Primero, debes demostrar que tu regalo provino de un cuidado genuino, no de una búsqueda de ventaja o gloria. Segundo, debes demostrar que entiendes la naturaleza sagrada del sacrificio haciendo uno tú mismo. Tercero, debes demostrar que puedes anteponer el bienestar de la tribu a tu propia supervivencia. Arturo sintió que un sudor frío comenzaba a formarse a pesar del calor de la choza. ¿Qué tipo de sacrificio? ¿Y cómo demuestro exactamente esa última parte? El anciano parecía entender el español mejor de lo que lo hablaba, porque respondió antes de que Citlali pudiera traducir. Cogió el cuchillo ornamentado y lo sostuvo de manera que la hoja captara la luz que se filtraba por la entrada. Luego habló en yaqui, con un tono grave y ceremonial.
El rostro de Citlali palideció mientras escuchaba. Cuando tradujo, su voz era apenas un susurro. El sacrificio es una prueba de confianza. Debes permitir que te aten y te coloquen en una situación en la que solo la misericordia de la tribu salvará tu vida. Si tu regalo original fue puro, te salvarán. Si fue falso, te dejarán morir como castigo por deshonrar sus leyes sagradas. Arturo se quedó mirando el cuchillo, comprendiendo ahora por qué los 60 guerreros parecían tan tranquilos y expectantes. No estaban allí para luchar contra él, estaban allí para juzgarlo, y dependiendo de ese juicio, o lo acogerían como familia, o lo verían morir por el crimen de la falsa generosidad. El anciano dejó el cuchillo y cogió la olla de barro, mojó su dedo en la pintura y dibujó un símbolo en su propia frente. Luego le ofreció la olla a Arturo. El mensaje era claro. La ceremonia ya estaba comenzando. Estuviera Arturo listo o no, afuera el sol se había movido considerablemente hacia el horizonte occidental. Arturo se dio cuenta con creciente pavor de que tenía quizás 2 horas para decidir si someterse a una prueba que podría matarlo fácilmente o intentar huir a través del campo abierto a pie mientras era perseguido por 60 guerreros montados. Cualquiera de las 2 opciones parecía un camino hacia la muerte, pero al menos una preservaría su honor a los ojos de personas que ya le habían mostrado más respeto del que merecía. Arturo tomó la olla de barro con manos temblorosas, el peso de su decisión cayendo sobre él como una piedra. La pintura aún estaba tibia por el toque del anciano, y su olor terroso le recordó la iglesia de adobe donde su madre solía rezar. Pensó en ella ahora, preguntándose qué le habría dicho que hiciera en una situación para la que ningún sermón dominical lo había preparado. El anciano observó pacientemente mientras Arturo mojaba su dedo en la pintura. Los ojos del viejo no mostraban juicio, solo el tipo de atención constante que proviene de toda una vida observando a la gente enfrentarse a elecciones imposibles. Cuando Arturo finalmente dibujó en su frente el mismo símbolo que llevaba el anciano, el viejo asintió con algo que podría haber sido alivio. «Has elegido confiarnos tu vida», tradujo Citlali mientras el anciano hablaba. «Ahora debemos prepararte para lo que viene al atardecer». Llevaron a Arturo afuera, donde toda la aldea parecía estar en movimiento. Los hombres colocaban piedras en un gran círculo. Las mujeres tejían largas cuerdas con fibras vegetales. Los niños recogían tipos específicos de madera que Arturo no reconocía. Todos se movían con la fluida eficiencia de quienes habían realizado estas tareas muchas veces antes. Pero había una tensión subyacente que sugería que esta ceremonia no era rutinaria. ¿Con qué frecuencia ocurre esto?, le preguntó Arturo a Citlali mientras caminaban hacia el círculo de piedras. La ceremonia del regalo del caballo. No a menudo. Quizás una vez en una generación si acaso. La mayoría de la gente no es tan tonta como para renunciar a su único medio de supervivencia por un extraño. Hizo una pausa estudiando su rostro. ¿O tan valiente? 3 jóvenes guerreros se acercaron, llevando lo que parecía una prenda ceremonial. El anciano les habló brevemente y luego se volvió hacia Arturo. A través de Citlali, explicó que Arturo debía vestir ropas tradicionales yaqui durante la ceremonia, ya que sus propias ropas representaban el mundo que estaba eligiendo dejar atrás. Mientras Arturo se cambiaba, se dio cuenta de que los 60 guerreros de la cresta se habían posicionado alrededor del perímetro de la aldea. Ya no lo observaban específicamente, pero su presencia creaba un mensaje inequívoco. No habría escapatoria una vez que comenzara la ceremonia. Las plumas negras que llevaban ahora estaban atadas a las bridas de sus caballos, creando un espeluznante recordatorio visual del compromiso de Arturo. Cuéntame sobre la primera prueba.
le dijo Arturo a Citlali mientras ella lo ayudaba a ajustarse la ropa desconocida. La de demostrar que mi regalo fue genuino. Citlali dudó, mirando a su abuelo antes de responder. Debes decir la verdad de por qué me ayudaste, pero no solo decirlo. Debes permitir que los miembros más sabios de la tribu te interroguen mientras estás atado e incapaz de defenderte con algo más que palabras. Te harán preguntas diseñadas para exponer cualquier motivo oculto, cualquier egoísmo, cualquier mentira que te cuentes a ti mismo sobre tu propia bondad. Arturo sintió que se le revolvía el estómago. ¿Y si deciden que me estaba mintiendo a mí mismo sobre mis motivos? Entonces la ceremonia termina de inmediato y te llevan al borde de nuestro territorio y te liberan. Te devuelven tu caballo y eres libre de irte, pero también quedas marcado para siempre como alguien en quien no se puede confiar y ningún yaqui volverá a ayudarte, por muy desesperada que sea tu situación. El sol estaba visiblemente más bajo, proyectando sombras más largas sobre la aldea. Arturo podía ver que el círculo de piedras estaba casi completo y varios ancianos estaban reunidos cerca de él, discutiendo algo en voz baja. Sus expresiones eran serias y ocasionalmente uno de ellos miraba en su dirección con una intensidad que le daba escalofríos. ¿Qué pasa si paso la primera prueba?, preguntó Arturo, aunque no estaba seguro de querer saberlo. La expresión de Citlali se ensombreció. Entonces te enfrentas a la segunda prueba, la prueba del sacrificio, y esa, mi nuevo amigo, es mucho más peligrosa que tener tus motivos cuestionados. El sol tocó el horizonte cuando Arturo se encontró sentado en el centro del círculo de piedras. Tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda que parecía más fuerte que el cuero. Toda la aldea se había reunido alrededor del perímetro, sus rostros iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre la multitud congregada. Los 60 guerreros formaban un anillo exterior, inmóviles como centinelas, sus plumas negras moviéndose suavemente con la brisa de la tarde. 5 ancianos se sentaron frente a Arturo, cada uno con elaborados diseños de pintura que marcaban su estatus como jueces en este antiguo proceso. El anciano, el abuelo de Citlali, se sentaba en el centro, flanqueado por 2 hombres y 2 mujeres cuyos rostros curtidos hablaban de décadas pasadas tomando decisiones de vida o muerte para su gente. Citlali estaba junto a su abuelo, lista para traducir, pero Arturo sintió que algunos de esos ancianos entendían el español mejor de lo que aparentaban. La forma en que observaban su rostro cuando hablaba sugería que estaban leyendo más que solo sus palabras. El interrogatorio comenzó suavemente. ¿Por qué estaba en territorio yaqui? Arturo explicó que buscaba nuevos pastos después de que la sequía destruyera su pequeño rancho. ¿Dónde estaba su familia? Se había ido, les dijo honestamente. Sus padres murieron de fiebres, su hermana de complicaciones en el parto, sin esposa ni hijos. Luego las preguntas se volvieron más agudas. ¿Había ayudado a Citlali porque esperaba ganar algo del pueblo yaqui? Arturo lo negó, explicando que no esperaba nada más que problemas por sus acciones. ¿Se consideraba un buen hombre que merecía una recompensa por su bondad? Esta pregunta hizo dudar a Arturo, porque no sabía cómo responderla honestamente. «No sé si soy bueno», dijo finalmente. «Solo sé que dejar morir a alguien cuando podía ayudar me parecía incorrecto». La anciana a su izquierda habló en yaqui rápido. Su tono era áspero y desafiante. Citlali tradujo a regañadientes. «Pregunta por qué no intentaste llevarme con tu propia gente para recibir atención médica. ¿Por qué entregarme a los yaquis cuando podrías haber sido visto como un héroe entre los blancos por salvarme?» Arturo sintió que el sudor se formaba a pesar del aire fresco de la noche.
La pregunta apuntaba a algo que no había examinado completamente en su propia mente, porque ella pertenecía a su propia gente. Sacarla de todo lo que conocía habría sido otro tipo de crueldad. El anciano a su derecha se inclinó hacia adelante y pronunció una sola frase en yaqui. Los ojos de Citlali se abrieron de par en par mientras traducía. Dice: hablas de crueldad. Te condenaste a caminar 40 kilómetros por un país peligroso sin caballo, sin armas y con poca agua. ¿Fue eso amabilidad contigo mismo o fue un castigo por alguna culpa que cargas? La pregunta golpeó a Arturo como un golpe físico. Imágenes pasaron por su mente. El rostro moribundo de su hermana porque no pudo llevarla a un médico a tiempo, las tumbas de sus padres que había abandonado cuando el rancho quebró, todas las veces que había elegido el camino seguro en lugar del correcto. ¿Salvar a Citlali fue un acto de redención o simplemente otra forma de hacerse daño? Quizás ambas cosas, susurró, y la honestidad de ello lo sorprendió. Los 5 ancianos hablaron entre ellos en voces demasiado bajas para que él las oyera. Arturo observaba sus rostros, tratando de leer expresiones que no revelaban nada. Finalmente, el abuelo de Citlali se levantó y se dirigió a la multitud en tonos ceremoniales que resonaron por toda la aldea. Cuando terminó de hablar, Citlali se acercó a Arturo con lágrimas en los ojos. Has pasado la primera prueba. Los ancianos creen que tu corazón fue sincero cuando me ayudaste. Hizo una pausa, secándose el rostro. Pero ahora viene la prueba del sacrificio, y debo advertirte de lo que están a punto de pedirte. Ni siquiera yo sé si podría hacerlo. 2 jóvenes yaquis se acercaron a Arturo con una caja de madera y la colocaron a su lado con reverente cuidado. Cuando el abuelo de Citlali la abrió, Arturo vio el contenido y sintió que se le helaba la sangre. Dentro había 5 flechas, cada una marcada con una banda de color diferente y un pequeño trozo de cuero con símbolos pintados. El anciano levantó el cuero y lo mostró a la multitud, hablando en tonos ceremoniales que resonaron por la silenciosa aldea. Cuando terminó, Citlali se acercó a Arturo con evidente reticencia. La prueba del sacrificio requiere que elijas qué miembro de nuestra tribu se enfrentará al peligro para demostrar tu valía, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. 5 de nuestra gente se han ofrecido como voluntarios para arriesgar sus vidas por tu ceremonia. Las flechas representan diferentes pruebas. Cada una es peligrosa, pero se puede sobrevivir si la persona es hábil y tiene suerte. Arturo miró las flechas horrorizado. No entiendo. Se supone que debo elegir a otra persona para que arriesgue su vida por mí. Eso no es sacrificio. Eso es crueldad. Ese es exactamente el punto, respondió Citlali. La prueba mide si permitirás que otros sufran para tu beneficio o si encontrarás otro camino. Muchos de los que toman esta prueba eligen una flecha de inmediato, pensando que el riesgo de otra persona es un pago aceptable por su propia aceptación en la tribu. El anciano volvió a hablar y Citlali continuó traduciendo. Pero hay otra opción. Puedes negarte a seleccionar una flecha y en cambio ofrecerte a enfrentar los 5 desafíos tú mismo. Nunca se ha hecho porque ningún hombre puede sobrevivir a las 5 pruebas solo. Sería una muerte segura. Arturo sintió el peso de una decisión imposible aplastándolo. Alrededor del círculo podía ver a 5 voluntarios yaquis listos. Había un joven apenas salido de la niñez, una mujer de mediana edad, con ojos amables, un guerrero mayor con cicatrices en los brazos, una adolescente que le recordaba dolorosamente a su hermana muerta, y un hombre de su edad con esposa e hijos pequeños, visibles en la multitud detrás de él. ¿Cuáles son los desafíos?, preguntó Arturo, aunque sospechaba que la respuesta no ayudaría a su decisión. Citlali señaló cada flecha, una por una.
La flecha roja significa cruzar los rápidos del cañón del diablo de noche. La flecha negra significa entrar en la cueva donde vive el puma y recuperar una piedra de la cámara más profunda. La flecha blanca significa escalar el acantilado que nadie ha escalado con éxito que se recuerde. La flecha amarilla significa caminar solo hacia el territorio de la tribu rival, que mató a 3 de los nuestros la primavera pasada, y regresar con pruebas de contacto pacífico. Hizo una pausa con la voz ligeramente quebrada. La flecha azul significa dejarte morder por una serpiente de cascabel y confiar en la medicina tradicional para salvar tu vida. Cada prueba representaba una muerte casi segura, y se esperaba que Arturo eligiera qué persona inocente moriría por su aceptación en una tribu a la que nunca había pedido unirse. Los 60 guerreros observaban desde sus posiciones alrededor del perímetro de la aldea. Sus plumas negras ahora pareciendo menos una decoración y más los marcadores de un funeral que aún no había ocurrido. Arturo cerró los ojos y pensó en las últimas palabras de su hermana. Le había dicho que el verdadero valor no era no tener miedo, sino hacer lo correcto, incluso cuando el miedo te consumía. También le había dicho que había cosas por las que valía la pena morir, y proteger a personas inocentes estaba en lo más alto de esa lista. Cuando abrió los ojos, Arturo miró directamente al abuelo de Citlali. No elegiré una flecha. Si alguien tiene que enfrentar estas pruebas para mi aceptación, seré yo. Las 5 pruebas esta noche. La expresión del anciano no cambió, pero algo en sus ojos que podría haber sido respeto parpadeó. La multitud murmuró sorprendida, y los 5 voluntarios miraron a Arturo con expresiones que iban desde el alivio hasta el asombro. Pero fue la reacción de los 60 guerreros lo que más los sorprendió. Como uno solo, quitaron las plumas negras de las bridas de sus caballos y las levantaron muy por encima de sus cabezas, creando un bosque de plumas oscuras contra el cielo que se oscurecía. El abuelo de Citlali se levantó lentamente de su posición sentada, su rostro curtido mostrando una profunda emoción mientras estudiaba la expresión resuelta de Arturo. El anciano habló en yaqui, su voz resonando por la silenciosa aldea con la autoridad de una decisión absoluta. Cuando terminó, los 60 guerreros respondieron con un sonido que Arturo nunca había oído antes. Un canto bajo y rítmico que parecía surgir de la propia tierra. Citlali dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por su rostro mientras traducía las palabras de su abuelo. Dis, ningún hombre en la historia de nuestro pueblo se ha ofrecido jamás a enfrentar las 5 pruebas solo. Esta disposición a morir en lugar de causar daño a personas inocentes demuestra un corazón que ya es yaqui, corra o no sangre yaqui por sus venas. El anciano continuó hablando, y sus siguientes palabras causaron una conmoción visible entre la multitud congregada. La voz de Citlali tembló mientras traducía. Dice, las pruebas han terminado. Ya has pasado la prueba del sacrificio al demostrar que preferirías morir antes que permitir que otros sufran para tu beneficio. La ley del regalo del caballo se ha cumplido y se te declara hermano de nuestra tribu. Arturo sintió una mezcla de confusión y alivio, pero aún no he hecho nada, solo dije que lo haría. El anciano sonrió por primera vez desde que Arturo lo conoció, y cuando volvió a hablar, sus palabras transmitían una suave sabiduría. A través de Citlali, explicó. Las pruebas existen para revelar el corazón, no para causar la muerte. Un hombre que elige una muerte segura en lugar de causar daño a otros ha mostrado su corazón por completo. No se necesita ninguna otra prueba. Lo que sucedió a continuación dejó a Arturo sin aliento. Los 60 guerreros desmontaron en perfecta armonía y comenzaron a caminar hacia el círculo de piedras.
A medida que se acercaban, cada uno se arrodilló y colocó su pluma negra a los pies de Arturo. Luego sacó algo de su cinturón o mochila. Arturo observó con asombro cómo una pila de ofrendas crecía ante él. Cuchillos bellamente elaborados, mantas tejidas a mano, joyas talladas. Finalmente, un guerrero trajo el propio caballo de Arturo, que ahora llevaba una nueva brida yaqui decorada con símbolos de honor y respeto. El guerrero principal, el mismo hombre de cabello gris que se había acercado a Arturo esa mañana, dio un paso adelante y habló en un español cuidadoso. «Hermano Blanco, vinimos aquí para presenciar el juicio. Esperábamos llevar un cuerpo para su entierro o escoltar a un nuevo miembro de la tribu a nuestros campamentos en las montañas. No esperábamos encontrar a un hombre digno del mayor honor que nuestro pueblo puede otorgar». «¿Qué honor?», preguntó Arturo, abrumado por la magnitud de lo que estaba sucediendo. El guerrero sonrió. «Estás invitado a llevar la protección de 60 familias. Cada pluma representa la promesa de un guerrero de que tu seguridad es tan importante como la seguridad de sus propios hijos. Cada regalo representa a una familia que te albergará, alimentará y defenderá mientras vivas. Esto se ha otorgado solo a 2 hombres blancos en toda nuestra historia, y nunca antes a un hombre que no hubiera nacido entre nosotros». El abuelo de Citlali se acercó a Arturo y le puso ambas manos sobre los hombros. Cuando habló, su voz llevaba el peso de una ceremonia sagrada. Citlali tradujo su propia voz llena de emoción. Dice: «Viniste a nosotros como un extraño que dio un regalo. Te vas como un hermano que ha recibido 60 regalos a cambio. Tu caballo ha sido devuelto con marcas de honor que garantizarán un paso seguro por cualquier territorio yaqui. Pero más allá de eso, has demostrado a nuestro pueblo que algunos hombres blancos entienden el verdadero significado del valor y el sacrificio». Arturo montó en su caballo, sintiendo el peso de 60 plumas negras atadas a su silla y el calor de una aceptación que nunca esperó encontrar. Mientras se preparaba para dejar la aldea, toda la tribu se reunió para despedirlo, sus rostros mostrando un respeto que habría sido imposible de imaginar apenas unas horas antes. Citlali se acercó a su caballo una última vez. «¿A dónde irás ahora, hermano?». Arturo miró hacia el horizonte, donde le esperaba su antigua vida. Luego, de vuelta a la aldea yaqui, donde había descubierto algo sobre sí mismo que nunca supo que existía. «Creo que iré al norte, hacia las montañas. He oído que hay buenos pastos por allí, y parece que tengo algunos nuevos vecinos que conocer». Los 60 guerreros montaron en sus caballos y formaron una escolta de honor mientras Arturo salía de la aldea. Su presencia a su alrededor se sentía como protección, familia y hogar, todo al mismo tiempo. Las plumas negras en su silla captaban la luz de las estrellas, marcándolo para siempre como un hombre que había sido probado por el fuego y había emergido como algo más grande de lo que jamás imaginó posible. En los meses que siguieron, Arturo descubrió el verdadero significado de las 60 plumas. Cuando el hambre amenazó durante el invierno, aparecieron familias yaqui con comida. Cuando unos bandidos intentaron emboscarlo en campo abierto, guerreros yaqui surgieron de las rocas como espíritus vengadores. Cuando su nuevo hogar en las montañas necesitaba ser construido, aparecieron manos yaqui para ayudar sin que él lo pidiera. Y cuando Arturo finalmente se estableció en sus nuevas tierras, guardó una caja especial donde conservaba las 60 plumas negras, no escondidas, sino exhibidas con orgullo. Cada una representaba no solo una promesa, sino una vida que había elegido proteger en lugar de arriesgar. Citlali lo visitaba ocasionalmente con la pierna ya completamente curada. En una de esas visitas le trajo la noticia de que su abuelo deseaba verlo. Cuando Arturo regresó a la aldea, el anciano lo esperaba con algo en sus manos.
Era una pluma diferente, no negra, sino pintada con todos los colores del atardecer. Dice, tradujo Citlali, que esta pluma se otorga solo una vez en cada generación, al hombre que ha enseñado a nuestra tribu algo nuevo sobre lo que significa tener valor. El anciano colocó la pluma de colores junto a las 60 plumas negras en la caja de Arturo. 60 hombres han prometido protegerte, continuó Citlali. Pero esta pluma significa que tú también nos has protegido a nosotros. Nos has protegido de olvidar que la verdadera fuerza no proviene de la lucha, sino de elegir el camino más difícil cuando sería más fácil causar daño. Arturo vivió el resto de sus días en las montañas del norte, donde los yaquis y los colonos aprendieron gradualmente a coexistir. Su historia se convirtió en leyenda, no del hombre que derrotó a 60 guerreros, sino del hombre que se los ganó eligiendo morir en lugar de dejar que otros sufrieran. Y cuando Arturo finalmente murió, viejo y en paz, lo enterraron con las 61 plumas. Porque algunas marcas de honor están destinadas a seguir a un hombre más allá de esta vida, llevando la historia de cuando un simple acto de bondad convirtió a un extraño en hermano y demostró que el verdadero valor reside en elegir lo correcto por encima de lo fácil.